Lagrimita del Nino, noche de entera. Hola, la Blanca Paloma. Hola, bienvenidos a Eurobeat Song, the channel you want. Mi nombre es José, acompañado de mis dos integrantes del canal. Y bueno, tenemos canción para Eurovisión 2023 en España. Ha sido Blanca Paloma la ganadora y desde aquí la aplaudimos. Vamos a hablar un poco de todo lo que nos parece, con lo bueno y con lo malo, o con lo no tan bueno, mejor dicho. Y bueno, encantada de estar con vosotros aquí de nuevo. Gracias por hacer clic en este vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de darle al like si os gusta y sobre todo de darle a la campanita para los próximos vídeos. Bueno, compañeros, ¿os presentáis? Muy bien, gracias José. Bueno, pues yo soy Fran. Bienvenidos a Eurobeat Song, como ha dicho mi compañero. Y vamos a tratar pues de nuestra representante española. ¿Verdad que sí? Muy bien, sí. Por fin ya sabemos quién va a ser nuestro representante y quién va a llevar el estandarte de España por toda Europa. Y estamos muy contentos. Cada uno tenía nuestras preferidos, nuestras favoritas. Pero Blanca Paloma es una dignísima representante de España para Eurovisión 2023. Muy contento. A pesar de que tengamos otros favoritos, la vamos a apoyar de igual manera con la misma fuerza que si hubiera sido nuestro propio favorito. Así que vamos adelante. Ahora vamos a analizar lo que nos ha parecido la gala, su actuación y la proyección que pueda tener ella en Europa. Cada uno va a decir lo que quiera, ¿vale? Sin ningún tipo de tabú. Muy bien, pues empiezo yo, si os parece, compañero. Bueno, yo pienso que es una gran representante, una cantante que tiene una calidad increíble, es decir, tiene un directo muy potente y trasladaros que es un sello que nos marca en Eurovisión porque se toca lo que es un palo fundamental aquí en España, que es el flamenquito. Entonces nos va a identificar nada más salir en el escenario. Yo pediría a Blanca Paloma que lo que tiene que hacer es un poco marcar más el flamenco en la canción. Es cierto que se desvincula un poquito con gestos que no están tan arraigados al flamenco, pero para mí creo que sería fundamental también ese taconeo que fuera más evidente, ese contoneo, esas pataditas, como ella ha dicho cuando terminó lo que es la gala. Y lo hizo unas pataditas maravillosas y la verdad, yo creo que pueden quedar genial. Estoy seguro que el cuerpo técnico y que elabora lo que es la canción va a tener muy en cuenta unos cambios más marcados. Así que estoy adelante con ella, estoy apoyándola desde siempre. Siempre ha estado entre mis 4 o 5 canciones que pudieran, en este caso, representar a España. Y la verdad que es muy, muy buena propuesta. Así que adelante, Blanca Paloma, todo mi apoyo y deseando de verte en Eurovisión. Muy bien, pues nada, ya has dicho todo lo que tienes que decir. Bueno, ¿Quieres añadir algo más? Seguramente tengo que decir más cositas, bueno, pero ¿se te va ocurriendo? No se me irán ocurriendo. A medida que ustedes vayáis hablando, os iré un poco marcando alguna otra idea más. De acuerdo. Pues, ¿quieres seguir tú? No, sigue tú. Venga, pues nada. A ver, Blanca Paloma tiene, como decía Fran, una potencia vocal impresionante, inmensa. La voz poderosa que tiene es algo tan genuino que nos define mucho como país. Su voz y su puesta en escena, si le da fuerza a la puesta en escena en Eurovisión y eleva, que a mí sí me gustó la puesta en escena de ella. Hay algunas cosas que cambiaría como parte de la bailarina. Los hechos, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, que los gestos nos parecían un poco bruscos y yo modificaría el cuerpo de baile. Creo que ella rompe con la imagen folclórica que tenemos de España
o que tienen de nosotros de España, y ella nos presenta una canción con diferentes toques. Al principio de la canción es un poco morita, después tiene momentos de nana, hay momentos de muy flamenco, y sé que el flamenco gusta muchísimo en Europa. Yo he estado viendo las reacciones que hay colgadas en YouTube de otros compañeros de otros países, y la canción está gustando muchísimo. Por decir que les ponen los vellos de punta a los compañeros de otros países. Y eso nos pasaba también con Chanel. La repercusión que tuvo Chanel en las redes sociales y la que puede estar teniendo Blanca Paloma pueden ir cogidas de la mano. Veremos a ver poco a poco, cuando vayan saliendo los demás países, las demás canciones, o tengamos ya el ranking de todas las canciones de todos los países, veremos a ver, porque puesta en escena, si ella potencia la puesta en escena y la eleva a otro nivel, como yo digo, va a ganar mucho la canción, porque el punto flaco de la canción de Ea Ea es que no es una canción pegadiza. Y ahora en Eurovisión se tienen en cuenta obviamente el tema, la canción, la letra y la puesta en escena, pero también que sea una canción pegadiza. Si hay países que presentan una canción pegadiza, puede que nos tomen la ventaja. Yo la veo una canción ganadora, puede ser un winner perfectamente, y bueno, el conjunto, el pack puede ser muy interesante. La canción no suena a los típicos clichés de España que hay, como canción flamenco nos recuerde a una canción típica de España, que no va a haber ningún otro país que presente una canción que no esos tintes en la voz y esos rasgos en la voz y ese flamenco. Ningún país va a poder presentar ese tipo de canción. Así que eso es el punto positivo fuerte que tiene Blanca Paloma con la canción Ea Ea. Y bueno, el lucimiento vocal que, como he dicho, ya tiene ella en su voz, va a ser uno de los puntos fuertes de su actuación en Eurovisión. Sé, según la rueda de prensa que hubo después de su actuación, cuando ya fue seleccionada como ganadora, uno de los autores comentó que va a haber otra versión de Ea Ea. Por lo tanto, espero que pues gane. O sea, si hay cambios, sea obviamente para mejor, que no estropeen la canción, porque más o menos el pack ya está bien. Pero si la nueva versión hace que mejore muchísimo más, pues encantado, encantado. O sea, que esperemos una nueva versión, un nuevo vídeo y que la canción se pueda promocionar por toda Europa. Así que a mí me ha gustado mucho la elección, no era mi favorita, pero bueno, creo que con algunos cambios importantes puede quedar entre las 5 primeras, y si no hay ninguna que sea así tipo más pegadiza, probablemente pueda ganar. Igual este año es el de España. Así que nada, eso es lo que yo opino sobre la gala, la final y Blanca Paloma como ganadora. Su actuación. Su O sea actuación. que coincidimos, compañeros. Sí. Increíble. Sí. Lo que pasa es que, ya te digo, que Cuanto más difícil sea la puesta en escena, más complicada, más bonita, más impactante, puede que el jurado nos califique entre los 5 primeros, y si conseguimos que la actuación sea fuerte, como digo, impactante, el voto del público también sea de los primeros puestos. nos va a hacer Ea, Ea, Ea y no nos va a coger nadie. Así que nada, muy contento, muy feliz, y de aquí adelante todos los vídeos van a ir dedicados a ella, como quien dice, porque la vamos a seguir apoyando hasta el final. Y nada, ¿cuál ha sido tu valoración, José? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Por decirlo de otra manera, pienso que su voz roza la perfección absoluta, y eso probablemente no lo lleve cualquiera en Eurovisión este año. Y por ahí pues vamos a agarrar puntos que a lo mejor otros años no hemos agarrado.
Entonces, por esa parte yo estoy súper contento y me da seguridad. Pero claro, nosotros no queremos conformarnos solo con la puntuación del jurado. Entonces, lo importante es captar en esos 3 minutos del 14 de mayo en Liverpool a toda la audiencia, a la televisión, ¿no? Las personas que nos ven, que no son tan eurofan, pero que les gusta ver y votar, ¿no? Entonces, para eso, desde mi punto humilde de vista, a la puesta en escena hay cosas que la tiene muy bonita, que me encantan. El momento de la flecha y ese cambio de imagen a mí me deja impactado. El principio, son tantas cosas tan bonitas que tiene que está bien enfocada. Y sí que es verdad, y también estoy de acuerdo con vosotros, que esto lo hablamos, como hemos dicho, en un vídeo anterior, que si queréis podéis ver, pues resulta de que a mí lo que es el cuerpo de baile que lleva, no las palmeras, sino el cuerpo de baile, no sé, creo que deberían de replanteárselo un poquito en cómo interpretar esa canción tan bonita, tan, como decimos, con nuestras raíces, que nadie va a llevar, pero esa puesta en escena tiene que multiplicarla por 20. Si Chanel ya la multiplicó por 200, ella tendría que multiplicarla por otros 200. Yo estoy seguro que Radio Televisión Española, segurísimo que va a cambiar cositas. Y cuando las cambian, si hacen como el año pasado, estoy seguro que lo van a hacer para mucho mejor. Y realmente estoy muy intrigado a ver qué es lo que va a salir ya ese 14 de mayo. El vestuario sé que va a ser fantástico, porque tampoco me gustaba el vestuario que llevaban, sobre todo, lo siento por las bailarinas, que no es por tomarla con ustedes, pero que la habéis hecho bien, pero que el vestuario, por ejemplo, a mí tampoco me gustaba de la que llevaba la chica, ni el color, cazuela ni no me gustaba el outfit que llevaba, la verdad. El de Blanca Paloma sí, por ejemplo, me gustó mucho, me encantó. Y bueno, ¿qué más decir? Pues enhorabuena a todos los finalistas del Benidorm Fest, porque mejoraron todos, desde el primero hasta el último, considerablemente todas las actuaciones, y yo se lo agradezco, disfruté un montón esa gala, y obviamente yo también tenía en mi primera lista otro favorito, pero no importa, como hemos dicho, estamos con Blanca Paloma hasta el final, hasta Liverpool. Y aquí nos tiene para lo que quiera, para apoyarla, para darle visión desde nuestro humilde canal y sobre todo desearle que nos traiga el micrófono de cristal, pero que no se quede en su zona de confort, que a veces hay que salir un poquito de esa zona de confort, arriesgar una mijita más para dar ese salto a la audiencia visual, la que te está mirando por televisión. La voz ya la tiene. Así que vamos allá, Blanca Paloma. A mí, una de las cosas, yo diría una cosa que a mí me encantó de la gala, ya cuando la proclamaron ganadora, el momento en el que Chanel salió para entregarle el micrófono, ¿cómo fue? Momentazo. Precioso. Y sobre todo, yo no sé qué le diría a ella al oído, seguramente le diría algo precioso, algo bonito, de ánimo, de luchar, de que lo disfrutara, como ya anteriormente dijo ella. Y ese momentazo en el que las dos se abrazan y ellas bailan, para mí fue, inolvidable. Yo quiero también añadir una cosita, que si se cumple aquello que Lola Flores dijo en su día, que España ganaría cuando lleváramos una canción de flamenco. Yo, ¿por qué no mando en este país? Pero a mí me gustaría, nada más que por hacer la prueba, que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verá cómo no quedaban en la cola. Una intérprete y una canción de España. Una canción de nosotros. Que manden una canción española cantada por una mujer que tenga una voz bonita y que tenga temperamento, a ver cómo sale. A ver si se queda en la cola como la mayoría de las veces. Veremos a ver si se cumple. A ver si se cumple.
estaría muy bien, pero eso, a mí me faltaría un poco de más, como marcar más lo que es el flamenco, que el flamenco cantado gusta mucho internacionalmente, pero más gusta el bailado. Sí. O las Visualmente dos cosas en- tiene que explotar en Eurovisión. Entonces hay que explotarlo, porque no, si podemos con esta canción. Y yo veo ahí que falta eso. Es lo único, la única pega que yo pongo. Por lo Coincidimos. demás, capó. ¿Y tú le darías otra vuelta a la canción, José? Ya ha avanzado que va a haber una nueva versión. En la prueba de prensa, como dije anteriormente, va a haber una nueva versión. Tú, obviamente, si mejora, sí, pero lo vamos a entender que va a mejorar. Pero, ¿tú quizás la hubieras dejado quieta como está? Pues no, si van a ser como pasó el año pasado, que potenciaron la de Chanel, por ejemplo, el Slow Mo, pues la verdad es que adelante, por supuesto, para peor no la van a hacer. Te lo digo. Seguro. Lo que sí yo he estado mirando lo que dura y la canción, poco, porque sí con el Slow Mo sí se podía jugar un poco, pero con esta está todo muy ajustadito en los tiempos. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde Un acaba, dance break, por dónde tira. Un dance break no va a haber con esta canción. Hombre, pues yo metía un dance break, de 5 segundos, 5 segundos en flamenco. Taca, 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 taca. Hoy de más en flamenco. Como hacían los Las Y- Flores, precisamente. Por supuesto. Es que Lola Flores no creo que estuviera muy contenta con las bailarinas. Por lo menos que lo intenten. El intento con Remedios Amaya no te pareció válido. Muy mal intento. Porque Remedios es una mujer que canta muy bonito y que tenían que haberla rodeado, en vez de 20 de orquesta o 40 de orquesta, haberle puesto 10 guitarristas y 10 parmeros. Y esa mujer sale ahí y canta La Barca, sin decirte que La Barca fuera un número excepcional. Pero mejor preparada. Salió como si hubiese salido de la cueva. Claro, Descalcita la pobre y con no. una orquesta detrás sin ritmo y muy mal preparada. No se puede. Porque no están bailando flamenco. Con Blanca Paloma sí con la canción, pero con ese modo de bailar, no con las bailarinas, con el modo de bailar que le han puesto a esas chicas, ¿no? Con todo mi respeto para ellas, obviamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bueno de todo, lo bueno de esta canción, que va a recordar a España sí o sí. Eso es seguro. Hay que remarcar eso. Y como tú decías, no va a haber ningún otro país que presente una canción en flamenco. O sea, me parecería inverosímil. Y Habla. José, Nada, que hasta aquí. ¡vamos allá, Blanca Paloma! Vamos allá, Blanca Paloma. Ea, que- Bueno, así nos despedimos, despídete. Bueno, pues con esto vamos a acabar este vídeo. No olvidáis de suscribiros a este canal, que vamos a ir trayendo cositas de todos los representantes de cada país en Europa para Eurovisión 2023. Muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo y bueno, mandaros un besazo y nos vemos pronto. Ea, 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 ea.